alarmed. The woman who just screamed is perfectly quiet now. Me daba unos sustos terribles. You're afraid of me, aren't you? Tenía una voz maravillosa que te cautivaba. I leave my secret with you. She's all there. Se le apreciaba poco como actor, porque su fama era enorme. Boris Karloff. Boris Karloff, el único, el incomparable rey de los monstruos. Mi padre era un hombre muy cariñoso. No creo que asustara a nadie. Al menos en la vida real. A lo largo de este siglo XX, el nombre de Boris Karloff ha sido sinónimo de terror. Pero el actor que alcanzó la fama haciendo del monstruo de Frankenstein era en realidad un caballero inglés de esmerada educación. Su verdadero nombre era William Henry Pratt y nació en Londres el 23 de noviembre de 1887. Era el menor de los 9 hijos de Edward John Pratt Jr. y su esposa Eliza, y gozó de una inigualable preparación gracias a la carrera de su padre en el cuerpo diplomático británico. Casi toda su familia ocupaba puestos importantes en el gobierno británico. Todos eran funcionarios gubernamentales y su padre estuvo trabajando un tiempo para el gobierno en la India y fue allí donde conoció a su madre. Era de piel muy oscura, ya que su familia era de las Indias Orientales y él siempre tuvo ese color. En Inglaterra, en el colegio, sus compañeros le preguntaban que si pasaba mucho tiempo al sol, que cómo había conseguido ese bronceado. A lo que Boris contestaba, con mucha ginebra y una corbata bien anudada al cuello. Cuando John Pratt abandonó a su familia para irse a vivir a Francia, Billy, que solo tenía 5 años, quedó al cuidado de su madre y sus hermanos mayores. Pero la muerte de Elisa, solo 2 años después, supuso para el chico un golpe emocional del que nunca se recuperaría. No creo que tuviera una infancia muy cálida, ni una vida en familia. Sus hermanos mayores, cuando llegaban a casa, le daban azotes y luego volvían a marcharse. No creo que tuviera unos recuerdos muy agradables. Jamás hablaba de aquello. Tras hacer de Rey Demonio en una modesta producción de Cenicienta, Billy, de 9 años, quedó fascinado por el teatro. Sin embargo, fue la maravillosa actuación de Gerard du Maurier en su papel de Capitán Garfio en la producción londinense de Peter Pan, la que años más tarde haría que el joven decidiera ser actor. Lo único que quería era ser actor. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de haber cumplido su sueño. A pesar de las presiones para que entrara en el cuerpo diplomático, Billy Pratt dejó sus estudios en el King's College de la Universidad de Londres. Con 21 años, cogió su modesta herencia y compró un pasaje para así alejarse de su estricta familia. El 17 de mayo de 1909 llegó a Montreal, Canadá, y para llegar al oeste hizo de todo. Fue desde jornalero hasta obrero de la construcción. En un año logró llegar hasta la Columbia Británica, donde exageró su currículum y fue contratado por una compañía de teatro llamada Los Actores de John Russell. Fue ahí donde William Henry Pratt usó por primera vez el nombre artístico de Boris Karloff. Decía que su apellido provenía de la familia rusa de su madre. Mi padre nunca adoptó legalmente el nombre de Boris Karloff. Era como un alias. Todos sus papeles iban firmados como William Henry Pratt, alias Boris Karloff. Sus contratos los firmaba como Boris Karloff. No sé si eso sería legal o no. Pero la incipiente carrera de Boris casi se trunca en Regina, Saskatchewan. En el verano de 1912, un gran tornado destruyó la ciudad, mató a 41 personas y dejó en ruinas el teatro de la compañía. Karloff tuvo que volver a hacer trabajos no artísticos hasta que otra compañía de reparto, la de Harry Sinclair, lo contrató por 3 temporadas. Fue durante ese periodo cuando se cree que Boris se casó con la actriz canadiense Olive de Wilton, pero no existe constancia documental de esta unión. Tras emigrar a los Estados Unidos, en 1913 dejó la compañía de Sinclair y después de un breve periodo en Chicago, se marchó a Los Ángeles, donde la industria cinematográfica se implantaba con fuerza.
Su primera aparición en escena fue como extra de esta película de Douglas Fairbanks titulada Su Majestad el Americano. Apareció en varias películas más, incluida esta en la que hacía de indio hurón y que se titulaba El último mohicano. Pero la vida en Hollywood no era fácil, ni siquiera para un actor tan polifacético como Boris Karloff. La mayor parte del tiempo lo pasó en la más absoluta de las pobrezas y sin nada que comer. Pero tenía lo que él llamaba ese fuego en la barriga por el oficio. Decía que su comida favorita era la sopa enlatada Mulligatawny, porque con lo que venía de sopa tenía para una comida y con las verduras para otra. Lo pasó muy mal, pasó muchísima hambre. En este mismo periodo, el joven Karloff se casó y se divorció otras 2 veces. En julio de 1920, con una músico llamada Montana Lorena Williams, y en febrero de 1924, con la actriz y bailarina Elaine Vivian Soul. En aquel entonces estaba aprendiendo el oficio. Con frecuencia, además de hacer películas, tenía que conducir camiones o descargar trenes de mercancías para llegar a fin de mes. Para entonces, Boris trabajaba asiduamente, sobre todo con papeles pequeños en los que solía hacer de villano. Sus oscuros y profundos ojos, además del color de su piel, le sirvieron para ser contratado para hacer desde jeque árabe y de gángster hasta de camarero marroquí, tal y como vemos en esta película muda titulada Los francotiradores. Podía hacer de villano. Podía hacer de hombre elegante. Podía hacer de guapo y podía hacer de feo. Con un poco de maquillaje podía hacer de todo, ya que era un actor muy versátil. El papel más importante de Karloff hasta la fecha fue el de un macabro hipnotizador en Las Campanas, junto a Lionel Barrymore. Su actuación estaba inspirada en una obra ya clásica del expresionismo alemán, El gabinete del Dr. Caligari. En 1928, la llegada del sonido sacó a la luz otras de las características más destacadas de Karloff. Alguien se preguntó, ¿y sus labios? Pero podía hacer casi cualquier cosa con la voz. Podía ser muy siniestro, pero también muy suave, muy agradable, muy culto. En 1930, Boris volvió a casarse de nuevo, en esta ocasión con Dorothy Stein. Ella era bibliotecaria y él estaba empezando a recibir mejores ofertas cuando se casaron, pero aún era un desconocido. Para un actor de carácter como Boris Karloff, no había mayor héroe que Lon Chaney. Su inigualable capacidad para crear personajes horripilantes hicieron de él una de las primeras superestrellas de la pantalla. Pero mientras se preparaba para el papel de Drácula en una versión cinematográfica de la Universal, a Chaney se le diagnosticó un cáncer de garganta del que moriría en 1930. Desesperados por encontrarle un sucesor al hombre de las 1000 caras, los productores de la Universal decidieron apostar por el actor húngaro que había interpretado el papel en Broadway, Bela Lugosi. Drácula, la original y terrorífica historia de un hombre que vivió después de morir. El enorme éxito de la película convirtió al actor en una estrella internacional. Apodado el nuevo Lon Chaney, la Universal no tardó en anunciar que Lugosi protagonizaría una adaptación cinematográfica de otro clásico del terror, Frankenstein. Pensó que no le convenía nada intervenir en un guión en el que apenas había diálogo alguno. También creyó que tendría que llevar tanto maquillaje que su talento como actor no destacaría lo suficiente y rechazó el papel. Ante la negativa de Lugosi, los de la Universal asignaron la tarea de encontrar el monstruo a un nuevo director, el brillante y excéntrico James Whale. En su intento por hallar un actor que pudiera interpretar de manera convincente el papel de una criatura formada con los cuerpos de reclusos muertos, Whale se fijó en un actor de 43 años que había llamado la atención por su interpretación en el drama de Howard Hawks, Código Penal. Howard Hawks quedó tan impresionado que eligió a Karloff para que hiciera el mismo papel que había hecho en el teatro. Y en el personaje de Galloway se puede ver por primera vez el monstruo de Frankenstein.
Dicen que durante un encuentro casual con Boris en el supermercado de los estudios Universal, Whale le dijo: su cara, señor Karloff, tiene interesantes posibilidades. Cuando Boris Karloff aceptó hacer el papel de Frankenstein, no podían imaginar el impacto que la película tendría en su vida y en el público. Cuando Frankenstein se estrenó, la reacción fue tan grande como con E.T. Jamás se había visto nada igual. La escena en la que el monstruo comienza a vivir es uno de los momentos más inolvidables de la historia del cine. Cuando vi sus manos llenas de cicatrices y a Colin Clive diciendo, se mueve. Pensé que era el mejor ejemplo de fantasía y horror que jamás había visto. Karloff le dio un verdadero patetismo. Hay una escena de la película que desgraciadamente fue suprimida durante muchos años, en la que el monstruo está junto al lago con una niña. Le enseña un juego que consiste en arrojar una margarita al agua y ver cómo flota. Y a él le gusta. Pero acaban quedándose sin margaritas. Y se le ve un brillo especial en los ojos. Así que piensa que si las margaritas flotan, las niñas pequeñas también lo harán. A Boris Karloff tampoco le gustó mucho esa escena. Sentía que le hacía aparecer como un ser monstruoso. Pero yo no veo en él ninguna maldad. No lo hace por malicia ni nada por el estilo. Solo lo hace por ingenuidad. Pude ver en él la humanidad de un ser deforme, de esa criatura. Y creo que posiblemente eso es lo más conmovedor de Frankenstein. La soberbia interpretación del actor se vio subrayada por uno de los mejores maquillajes de la historia, diseñado por un legendario maestro, Jack Pierce. Jack Pierce lo ideó, pero Karloff lo mejoró. Le añadió los párpados que le dan esa imagen mortecina a la criatura. Se quitó parte de la dentadura para darle más relieve a las mejillas, añadiendo una nueva dimensión a la expresión facial del monstruo. Para darle esa expresión tan peculiar al monstruo, se utilizaron varias capas de estopilla, plastilina y residuos industriales tóxicos. Fue un proceso muy doloroso que duraba 4 horas y que había que repetir todos los días. Boris comenzaba a maquillarse a las 4 de la madrugada y lo único que desayunaba era algo que me parecía horrible y que consistía en un zumo de naranja con 2 huevos crudos. La combinación del maquillaje de Karloff y los huevos crudos con zumo de naranja no era algo atractivo. Para dar vida a su personaje, Karloff tuvo que pagar un precio muy alto. Encerrado en su pesado traje acolchado de 35 kilos y con unas tremendas botas de 14 kilos, los dolores de espalda del actor se acentuaron de tal modo que tuvo que ser ingresado en un hospital para ser tratado. Aunque en los títulos de crédito de Frankenstein solo aparecía con un misterioso signo de interrogación, Boris Karloff se convirtió en una superestrella. El actor de carácter que había pasado un cuarto de siglo en la oscuridad era ahora tan famoso que en menos de un año aparecía en las carteleras usando solo su apellido, un honor reservado a los inmortales de la pantalla como Valentino, Barrymore y Garbo. La momia. ¿Está viva o muerta? ¿Es humana o inhumana? Ya lo sabrás. Ya lo verás. No hay nada en la tierra como la momia. You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death. En 1933, y tras una ausencia de casi 25 años, Boris Karloff regresó a su Inglaterra natal para interpretar El Resucitado, la primera película de terror británica del cine sonoro.
Durante este viaje se reencontró con 3 de los hermanos que le quedaban, que tuvieron que aceptar que la oveja negra de la familia había logrado triunfar. Al volver a Hollywood y ante la avalancha de ofertas, Boris comenzó a interpretar personajes muy distintos entre sí. El fanático religioso en La patrulla perdida de John Ford o el aristócrata antisemita en La casa de los Rothschild. Your bid was received, Mr. Rothschild. But to put it as delicately as possible, it was thrown out, shall we say, on a technicality. You mean, in brief, I am a Jew? Likewise, in brief, I do. En 1934, Universal Pictures tenía a sus 2 principales estrellas del terror bajo contrato y no tardó en incluir a ambos, a Boris Karloff y a Bela Lugosi, en una serie de películas ya clásicas. Poison. Everyone I touch is poisoned. They die. Pero la prensa comenzó a afirmar que Karloff se estaba llevando la mejor parte de su relación cinematográfica y que Boris era mucho más versátil que su compañero húngaro. Algunos periodistas llegaron incluso a decir que Lugosi le guardaba rencor por su fama. Por lo que mi padre me contaba, su relación profesional se basaba en el respeto mutuo. Mi padre sí se arrepintió de haber rechazado el papel de Frankenstein, pero esa era la única competencia que hubo entre los dos. No hubo ninguna animosidad personal entre mi padre y Boris Karloff. Ready for the test, Dracula? I'm ready, Frankenstein. And let us begin. You understand, Bela, don't you? That the one who wins this little game of chess is to lead the parade at the film stars' frolic. Okay, Boris. You'll move. Right. De hecho, Karloff no sentía animosidad hacia nadie y era conocida su gran generosidad. Yo trabajaba de correctora en Selznick y él me dijo, debería ser escritora. Yo le contesté que algún día me compraría una máquina de escribir y lo intentaría. Al día siguiente me regaló una máquina de escribir. En contraste con sus terroríficos personajes de la pantalla, el actor hacía gala de una gran sensibilidad hacia asuntos sociales y políticos. Era un caballero realmente progresista. No soportaba las injusticias. Debido a lo mucho que había sufrido durante el rodaje de Frankenstein, era consciente de lo mucho que se le exigía a los profesionales del cine. Por ello se convirtió en un férreo defensor de sus derechos y fue uno de los fundadores del sindicato de actores. En aquella época, desde un punto de vista profesional, hacer eso era muy arriesgado. Se trataba de un sindicato y aquello no sentó muy bien en los estudios. Era realmente peligroso. Tenían que llamarse desde cabinas y reunirse en secreto. No dejaban los coches aparcados delante de las casas de los demás, ya que estar metido en un sindicato era algo muy arriesgado. Era un hombre de profundas convicciones y grandes pasiones. Se sentía muy orgulloso de estar comprometido. En casa, Boris era la personificación de la dignidad y el gusto de un caballero inglés. Era un lector ávido y apasionado. Su autor favorito era Conrad. El cricket era su verdadera pasión. Vivía por y para el cricket. De joven había jugado al tenis. Y le encantaba la jardinería. La imagen que tengo de Boris es viéndole regar sus rosales con unos pantalones cortos. Solía salir a regar con esos pantalones cortos y una chistera. Era toda una visión. En 1935, Boris volvió a disfrazarse de monstruo para rodar La novia de Frankenstein. En esta ocasión no se cumplió el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. Ideado por el director James Walsh para que fuera una sarcástica comedia de humor negro, los publicistas del estudio enfatizaron el hecho de que en esta ocasión el monstruo hablaba. You make man like me? No. Woman.
Friend. Why? Karloff, sin embargo, tenía serias dudas acerca de permitir que el monstruo hablara, ya que pensaba que con ello arriesgaría la integridad de su caracterización original. Afortunadamente, el público no estuvo de acuerdo y la película fue un éxito en todo el mundo. Pero los gustos de los espectadores estaban cambiando. La amenaza de guerra que pendía sobre Europa hizo que muchos pensaran en los efectos que las películas de terror de Hollywood podrían tener sobre la moral nacional. El poderoso Consejo de Censores británico amenazó con un embargo y los ejecutivos de Hollywood se pusieron nerviosos, por lo que dejaron de producir este tipo de películas en las que destacaba Boris Karloff. You haven't changed, have you? But I have. En 3 años, Karloff vio cómo las ofertas que recibía se redujeron a la mitad. I will not allow that machine to be used for criminal purposes. Comenzó a intervenir sobre todo en películas de serie B. El boom de los monstruos de principios de los 30 se había apagado. Pero Boris ya había pasado antes por momentos difíciles, y al igual que el Dr. Frankenstein, sabía que nada moría para siempre. El 5 de agosto de 1938, el dueño de un cine de Los Ángeles que estaba a punto de cerrar, decidió proyectar en una sesión doble Frankenstein y Drácula. Fue una verdadera sensación. Boris Karloff había regresado y el actor de 50 años no dudó en volver a colocarse por tercera vez el maquillaje del monstruo. Con una producción fastuosa, La sombra de Frankenstein presenta el reparto más terrorífico de la historia del cine. Estas ingenuas imágenes de La sombra de Frankenstein son las únicas que existen en color de mi padre vestido de Frankenstein. En ellas se le ve bromeando por el plató junto a Jack Pierce, el genio del maquillaje. Lo mejor de todo es que muestran el sentido del humor de mi padre y su bondad de espíritu, ya que estar de broma con todo ese maquillaje no debió haber sido demasiado cómodo. A pesar de su calidad, Karloff veía en La sombra de Frankenstein una mera imitación de sus películas anteriores. Pero su disgusto quedó olvidado con la llegada de su primera y única hija, Sarah Jane, que nació el 23 de noviembre de 1938. Nací el mismo día que mi padre, lo cual posiblemente me convierte en el mejor regalo de cumpleaños que jamás recibió. A pesar del éxito de La sombra de Frankenstein, Boris se sentía cada vez más frustrado con los papeles que le ofrecían. Ansioso por tener nuevos retos, aceptó la propuesta de los productores teatrales Howard Lindsay y Russell Crowe para protagonizar su primera obra en Broadway. Era una comedia de humor negro titulada Arsénico por compasión. Su papel era el de un hombre con instintos homicidas que suplanta a un actor llamado Boris Karloff. Le venía a la perfección. Salía de un baúl que había junto a una ventana y decía algo así como que se parecía a Boris Karloff y el público se partía de risa. Arsénico por compasión fue una de las obras más representadas en la historia del teatro norteamericano y también sirvió para consolidar a Boris Karloff como un actor de prestigio. Aquí, en medio de este lujo y esplendor, acecha un monstruo. Tonight you give your voice and your will to me. Protagonizada por la estrella del terror de Arsénico por compasión, Boris Karloff. A pesar de su anunciado regreso a la Universal con El Clímax, las ofertas que Boris recibía de Hollywood seguían limitándose a películas de bajo presupuesto, como La Cíngara y los monstruos, en la que no aparecía como monstruo, sino como su creador. I'm going to give that brain of yours a new home in the skull of the Frankenstein monster. A veces, de películas de bajo presupuesto salen obras de mucha calidad, tal y como se pudo comprobar cuando Boris firmó con los estudios RKO y el productor Val Lewton para protagonizar una serie de films de suspense con resultados muy efectivos. Karloff decía que Val Lewton había salvado su alma. Él y Val Lewton eran cultos, tenían una esmerada educación y querían hacer películas de terror de calidad. En su primera producción, basada en la novela de Robert Louis Stevenson, El ladrón de cuerpos, Karloff hacía el papel de John Grave, un ladrón de tumbas asesino.
También fue la última película en la que aparecería junto a su viejo amigo Bela Lugosi. You and I should work together. You mean we would sell the bodies to the doctors together? Dig them up. There'll be no digging. The kirkyards are too well guarded. Boris estaba muy interesado en hacer ese papel, porque se dio cuenta de que era su oportunidad para demostrar que era un primer actor, y no solo un tipo que se dedicaba a hacer de monstruo. Creo que fue eso lo que le llevó a hacer la película y a trabajar tanto en ella. No se encontraba muy bien, tenía muchos problemas de espalda, pero los ignoró y dio todo cuanto tenía dentro de sí. Tras hacer El ladrón de cuerpos, Karloff continuó trabajando con Val Lewton en dos de las películas más tenebrosas de la década de los 40, La isla de los muertos y El manicomio, coprotagonizada por Anna Lee. Se trata de la historia del Hospital de Santa María de Belén de Londres, que sigue siendo un centro psiquiátrico. Recuerdo que a Boris le molestaba mucho que la gente dijera que era una película de terror. Decía, no es una película de terror, es una película histórica, y tenía razón. La frustración que sentía Karloff al ver que Hollywood le había encasillado en papeles de villano se vio eclipsada por una crisis en su vida personal. Su matrimonio con Dorothy se estaba desmoronando. No tengo la menor idea de qué pasó. Sin embargo, se casó con mi madrastra al día siguiente de obtener el divorcio. El 11 de abril de 1946, Boris Karloff contrajo matrimonio por quinta vez, en esta ocasión con Evelyn Hope Helmore, una buena amiga de la familia. Evie era encantadora, muy atractiva, una mujer con un gran sentido del humor, pero nada pudo haberme sorprendido más. Era la mejor amiga de Dorothy y estaba todo el día en casa. Aquello me dejó helada. Luego me acostumbré. Cuidó muy bien de él y le ayudó mucho en su trabajo. Creo que los dos se querían mucho. Durante los años de la posguerra, en los que los monstruos del terror nuclear acapararon las pantallas de cine, Boris se reencontró con su primer amor, el teatro. Volvió a Broadway y tuvo un éxito clamoroso con The Linden Tree y The Shop and Sly Corner, y en el papel que le había impulsado a convertirse en actor, el Capitán Garfio en Peter Pan. Mientras interpretaba al enemigo del niño que no quería crecer, Karloff comenzó a disfrutar de una nueva y creciente legión de admiradores, los niños. Lejos de asustarlos, Boris era más conocido por este público juvenil como el simpático narrador de innumerables programas de radio y televisión en los que contaba cuentos. Hello there, boys and girls. Are you all ready for another story from your Uncle Boris? It's called Little Red Riding Hood. No, 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 Sarah Jane. It is not about a red-headed hood who is taken for a ride. Shame on you for even thinking of such a thing. Ya no era solo un monstruo de Hollywood, se había convertido en un símbolo cultural, y Karloff comenzó a recibir sus mejores críticas y una nominación al Tony por su brillante interpretación del obispo Cochón, el torturador de Juana de Arco, en una producción de Broadway titulada La Alondra. Incluso sus compañeros lo consideraban un maestro. Sus interpretaciones teatrales tenían una gran distinción. Era el señor Karloff. Quiero decir, el señor Karloff. Era muy respetado. Pero Boris no era de los que se duermen en los laureles, y a pesar de sus crecientes problemas físicos, el actor de 64 años quiso probar suerte en un floreciente medio, la televisión. A finales de los años 50, hice junto a él un programa de televisión en directo. La obra se llamaba El corazón de las tinieblas, y él hacía de Kurtz. Take my hand. Quickly. Jamás lo olvidaré, porque padecía artritis. Sentía mucho dolor, pero nunca se quejaba. Es una buena prueba de cómo era él. Basada en una novela de Joseph Conrad, su autor favorito, la interpretación de Karloff de un dirigente enloquecido de la selva tuvo una profundidad y emotividad comparable al que tendría Marlon Brando 20 años más tarde en Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Pero justo cuando Boris comenzaba a sorprender a los telespectadores con la fuerza y la variedad de sus interpretaciones, la televisión no tardaría en darle una gran sorpresa.
Boris Karloff llevaba una vida apacible en los famosos apartamentos Dakota de Nueva York y no podía ni imaginar la broma que le haría su amigo Ralph Edwards una noche de 1958. Our honored guest, whom we're about to surprise tonight, is known to all of you as one of the truly great and beloved stars of the theater, motion pictures, radio, and television. Pan the camera quickly, please. He's not coming through those doors because he's seated right there innocently. Tonight, this is your life, Boris Karloff. En ese momento las cámaras le enfocaron y vio que efectivamente se trataba de su vida. Boris, I think we really put the... Creo que mi padre quedó horrorizado. Le gustaba preservar su intimidad. What do you remember about Boris at the Majestic Theater back in 1919 and 20, Jim? I can still see Boris sitting in the dressing room hour after hour, working with grease paint, nose putty, crepe hair, and wigs, trying to perfect the art of changing his appearance. Anything to cover myself up, in other words. No hablaba mucho de sí mismo. Odiaba hacer eso. Odiaba regodearse en su pasado. No lo soportaba. Era muy tímido y muy tranquilo. While waiting for that first acting job, how did you make a living? Well, I cleared land, shoveled coal, laid streetcar tracks, did all sorts of things. Mi padre nunca se quejó de nada. Por ello, tener que hablar de los momentos difíciles de su vida le habría resultado incómodo. The director of the workshop in Anchorage, Alaska, Frank Brink. Era muy orgulloso, pero no era un hombre presumido. From the very beginning, Boris became part of the group. Not a star, mind you, Ralph, but just one of us. And when he found out that we were trying to raise the funds, I'm going to tell it because it needs to be told. When he discovered we were trying to raise the funds to build our own theater, he turned over every penny of his percentage of the profits to our building fund. Le encantó volver a ver a Jack Pierce. The best makeup man in the world. I owe him a lot. Esta es tu vida. Hizo un gran trabajo reuniendo a gente que había sido muy especial en la vida de mi padre. From San Francisco, your daughter, Sarah Jane. Pero evitar el pasado sería cada vez más difícil para Boris Karloff. Universal Pictures comenzó a emitir por televisión sus clásicos del terror en una serie denominada Teatro Espeluznante. La popularidad de estas emisiones hicieron que el interés por los monstruos fuera más grande que nunca. Los presentadores de los programas de madrugada salían vestidos de Drácula. Bobby Boris Pickett tuvo un gran éxito con su disco titulado La canción del monstruo. Plásticos Aurora sacó al mercado una serie de maquetas de monstruos y una revista llamada Monstruos Famosos de Cinelandia arrasaba en los kioscos de todo el país. Los niños veían cantidad de películas de terror y cada vez querían más. Así que creé la primera revista del mundo dedicada a los monstruos del cine, para mostrarles el talento de Karloff y para que vieran cómo era realmente el hombre que había tras esa imagen. Boris Karloff, el rey de los monstruos. Con más de 70 años, Karloff era más admirado que nunca. Intervino en todo tipo de producciones, desde películas de miedo como Frankenstein 1970, rodada en 1958, hasta en una serie semanal de suspense para la televisión. Boris también mostró su lado humorístico en numerosos programas de variedades. Boris Karloff era una estrella invitada cuando yo estaba empezando. Hicimos un sketch juntos. Creo que yo hacía de bibliotecaria o algo así. Y él hacía de hombre tímido que venía por un libro. Naturalmente me dio un susto de muerte. I really wish you wouldn't do that. It frightens me. En persona. No daba miedo alguno. You're making the mistake of mixing me up with the parts that I play in films. In real life, my great interest is in gardening. Why, only today I planted a new flower bed. Who's under it? Sabía que estaba encasillado y se llevaba bien con el monstruo. Siempre pensó que era afortunado por poder seguir trabajando.
En 1962, Karloff se puso el disfraz y el maquillaje del monstruo de Frankenstein por última vez para aparecer junto a sus colegas del terror Peter Lorre y Lon Chaney en un especial de la serie televisiva Ruta 66. Y en los cines, Karloff volvió a formar parte de otro trío infernal. True terror is the soft, cold caress of the raven's wing. El Cuervo y la Comedia de los Terrores, dos comedias coprotagonizadas por Vincent Price y Peter Lorre, sirvieron para que Karloff se mofara de su imagen. Pero en Black Sabbath, de Mario Bava, volvió a demostrar que aún podía seguir poniendo los pelos de punta como al principio de su carrera. I am hungry. Boris fue para los monstruos lo que los Beatles fueron para la música. Había muñecos Boris, robots Boris, incluso de drag queen Boris, como cuando aparecía como estrella invitada en un programa de televisión en el que hacía de la asesina Madre Mollete. Le llamé y le pregunté qué le parecería hacer de mujer. Le pareció fabuloso. Pensó que sería muy divertido. Y cuando estaba en el sillón del maquillaje se miró al espejo, ya con su peluca y todo, y dijo, parezco una puta de $2. Y todos nos partimos de risa. El sentido del humor de Boris también fue aprovechado por los publicistas y sirvió para anunciar desde salsa para filetes hasta encendedores. If your lighter can't do half the things the Ronson Comet can, get one and have your own torture test. En 1956, Boris hizo una de las actuaciones más famosas y queridas de toda su carrera, haciendo la voz del Grinch que robó la Navidad. And he growled with his Grinch fingers, nervously drumming. I must find some way to keep Christmas from coming. Basada en el libro del Dr. Seuss y adaptado por el animador y director Chuck Jones, El Grinch que robó la Navidad fue un éxito sin precedentes y sirvió para que Boris Karloff ganara un Grammy por su grabación de la banda sonora. Me dijo, si gano yo, ¿por qué no recoges tú el premio? Lo pones en tu escritorio y me lo guardas. Y eso hice. Un día Boris vino a mi despacho y le dije, ahí está Boris, ahí está el Grammy. Y él contestó, parece un tope de puerta. Así que lo cogió, abrió la puerta de mi despacho y lo colocó en el suelo para que sirviera de tope. Estuvo allí mucho tiempo, porque soy muy sentimental cuando se trata de gente como Boris. Boris padecía unos dolores terribles. También tenía enfisema y su artritis estaba cada vez peor. Sus amigos le aconsejaron que se retirara, pero Boris no quería ni oír hablar de eso. Durante los últimos 10 años de su vida tuvo muchos problemas. Fue terrible. Estaba en el plató en una silla de ruedas y con una bombona de oxígeno al lado. Era un auténtico luchador. Aunque se sentía feliz con su imagen y disfrutaba del amor de su familia, amigos y admiradores, Boris Karloff deseaba tener otra oportunidad para demostrar que era algo más que el monstruo de Frankenstein. That man has a rifle. My God, Jenny. El héroe anda suelto fue una escalofriante historia sobre la violencia contemporánea, en la que Karloff interpretaba a un actor de terror en decadencia, decidido a acabar con un asesino enloquecido. Trabajó mucho con nosotros, puesto que estaba escrito pensando en él. Creo que se dio cuenta de lo que representaría para él atravesar la línea entre lo que era y lo que la gente creía que era. The part is you. Sammy, you're a sweet boy, but you can't possibly understand what it feels like to be me. I'm an antique, out of date. Me preguntó si, puesto que el personaje se parecía tanto a él, tendría que decir esas cosas tan terribles sobre sí mismo. Yo le contesté, creo que cuantas más cosas terribles digas de ti mismo, más dirá el público que no es verdad, que no están de acuerdo. Y él dijo, eso espero, aunque tal vez sí estén de acuerdo. Oh, Sammy, what's the use? Mr. Boogeyman, King of Blood, they used to call me. Marx Brothers make you laugh, Garbo makes you weep, Orlock makes you scream. Mi padre se interpretó a sí mismo.
Mi padre creía que el verdadero terror estaba en las calles y no en la pantalla, que la forma en la que el hombre trataba al hombre en el mundo actual sí que era terror, y de eso precisamente trataba la película. El héroe anda suelto fue una victoria personal y profesional para Karloff, y aunque después continuó trabajando, siempre la consideró su última película. Nunca pensó en retirarse o dejarlo. Quería trabajar. Eso era lo que hacía y lo que le gustaba hacer. Y lo hizo hasta casi el día en que murió. Tras una aparición televisiva en 1968, Boris regresó a su casa de Londres y poco después fue hospitalizado debido a una infección respiratoria. Se estaba apagando muy deprisa. Así que le solté una de mis típicas mentiras de agente. Le dije que tenía una película en la que quería que trabajara, que volviera a ponerse las pilas, ya que le necesitaba. Aquello le reconfortó. Quise que se fuera sintiéndose feliz. El 2 de febrero de 1969, a los 87 años, y tras aparecer en más de 200 papeles en el teatro, el cine y la televisión, Boris Karloff murió. Pero para las legiones de admiradores de todo el mundo que le lloraron, Boris nunca morirá del todo. Su memoria seguirá viva en las distintas generaciones que continúan redescubriendo su legado. La devoción que la gente aún tiene hacia la memoria de mi padre es realmente increíble. Las continuas apariciones públicas de Sarah ayudan a mantener vivo el nombre de su padre. Y junto a ella se encuentran las familias de los dos compañeros más famosos de Boris, Bela Lugosi y Lon Chaney. Bela hijo, Ron Chaney y yo vamos a convenciones, conocemos y saludamos a gente, firmamos autógrafos. Los admiradores están ansiosos por contarme cosas que hubieran deseado poder contar a mi padre. Y están encantados de poder hablar con alguien tan cercano a él. Algunos son ya adultos y otros son jovencitos que se están familiarizando con la obra de mi padre. Do you know who that is? Who? Frankenstein. Right. Would you believe that was my father? You'd believe it? Hace poco fuimos a Florida, a los estudios Universal. Hicimos de relaciones públicas para ellos. Fue genial ver el rostro de mi padre. Estaba por todas partes. En las gorras, en las camisetas, en las máscaras y en los vídeos. Mi padre sería el primer sorprendido al ver la fama y la popularidad y el intenso cariño que le dedican sus admiradores y todos cuantos le conocieron. Tras conocerle y trabajar con él, me di cuenta de que en su interior había mucho más que esas criaturas monstruosas con las que también se identificaba. Podría haber trabajado en cualquier género y habría seguido siendo un excelente actor. Para mí era una especie de genio salido de la lámpara de Aladino. Un hombre mágico. Cuando pienso en Boris, lo primero que recuerdo es la dignidad y el calor que irradiaba. Era un hombre muy elegante y todo se lo tomaba con mucha paciencia. Es el hombre más amable y cariñoso que jamás he conocido. Un caballero, un verdadero caballero. Al morir Boris, colocaron una placa conmemorativa en el Covent Garden en Londres, lugar conocido como la iglesia de los actores, en la que ponía: no hizo ni quiso hacer nada vulgar en esa escena memorable. Eso resume a Boris Karloff.